Hola, soy la doctora Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy estamos en el estudio bíblico de el libro Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15, de los versos 1 al 36, ese momento histórico tan importante en que se lleva a cabo el Concilio de Jerusalén, un momento importantísimo en la historia de la iglesia donde se discute y se define que el Evangelio es por gracia sola, que no necesitamos ayudarle a Dios para entrar al cielo, que lo que necesitamos es creer en la gracia que Jesucristo trajo a través de su muerte y de su resurrección. Pero vamos a desmenuzar el texto y vamos a entrar en todos esos detalles que van a enriquecer nuestra vida, que van a poner colirio en nuestros ojos para que podamos discernir los tiempos y las diferentes formas en cómo se le pueden agregar a la salvación diferentes cositas y asuntos culturales que verdaderamente no están en el texto bíblico. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y sin más, continuemos. Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15 y vamos a estar cubriendo de los versos 1 al 36. Aunque este capítulo tiene otros versículos, pero vamos a dejar estos últimos versículos para el próximo estudio, ya que están más relacionados con el próximo capítulo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita sin las divisiones de los capítulos. Fue hasta el año 1900 que se pusieron los capítulos. Entonces, agradecemos por el trabajo que se hizo porque nos ayuda mucho a entender, pero algunas veces hay ciertos capítulos que no nos lo divide exactamente donde termina o empieza un tema. Así que damos gracias por la persona que hizo esa división de los capítulos, porque ayuda mucho, pero hay que estar muy alerta en cuanto a cuándo termina un tema y comienza otro, y no siempre es en el mismo capítulo. A señal de introducción, vamos a recordar un poco el recorrido. Pablo y Bernabé están en Antioquía, la segunda iglesia fundada por la iglesia primitiva. La otra iglesia está en Jerusalén, que es lo que se llamaría la iglesia madre, y Antioquía sería la iglesia, la segunda iglesia, que también tiene una función misionera, ya que desde ahí es de donde salen los viajes de Pablo, de Bernabé, etcétera, a otros pueblos, a otros rincones, cumpliéndose aquella profecía de Jesús en Hechos 1:8, de que será predicado este evangelio en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Y todo eso se lleva a cabo de acuerdo al mundo de la época, los últimos rincones de la tierra de la época. Eso se hace a través de estos viajes misioneros desde Antioquía. Nosotros hoy, este capítulo que vamos a leer se va a desarrollar de nuevo en Jerusalén. Y lo aclaro, ¿por qué? Porque en los últimos capítulos hemos estado narrando lo que está sucediendo en Antioquía y en esos viajes misioneros. Eh, este es un capítulo muy interesante, como mencionaba, porque aquí es donde se lleva a cabo el Concilio de Jerusalén. Este capítulo es importante por el Concilio de Jerusalén y vamos a ver a través del estudio y apreciar mejor a qué se refiere el Concilio de Jerusalén y cuáles son las implicaciones que tuvo en su momento, que ha tenido a través de la historia y continúa teniendo hoy, porque definitivamente tiene implicaciones hasta el día de hoy. Todas las religiones tienen requisitos para entrar al cielo, todas, ya sea el budismo, el islam, o ya sea el hinduismo, el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el zoroastrismo, todas tienen requisitos para entrar al cielo. Entonces, esto va a estar muy relacionado con la temática de hoy. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Unas piden que seas confirmado, por ejemplo, ¿verdad? Que usted tiene que llevar la confirmación, ¿verdad? Sabemos que eso viene del catolicismo. Otras van a pedir que seas bautizado.
Algunas de estas son requisitos del catolicismo, otras también en algunas denominaciones del protestantismo. El judaísmo pide que seas circuncidado. Eso es un requisito para el judaísmo. Otras piden que recibas la comunión, que también se llama la hostia en el catolicismo. O sea que si no la has recibido, bueno, no entrarás al cielo. Otros, que ores por la gente que está muerta, que la gente que partió, ahora hay que orar por ella para ayudarla a salir de un estado y entrar al cielo. O prender una vela, o hacer algún tipo de sacrificio por los que ya partieron. Entonces, otras piden que tienes que congregarte y tienes que congregarte en cierto lugar. No es que seas un creyente universal, sino que además tienes que congregarte en cierto lugar. Otras piden que hayas pagado el karma, como el hinduismo. El hinduismo, al karma en el hinduismo sería el infierno en el texto bíblico. Eh, Cuando te dicen es que tienes que pagar el karma, bueno, significa que tienes que pagar por los errores, por las maldades que has cometido. ¿Y cómo lo pagas? Bueno, naciendo de nuevo en una persona con menos probabilidades para surgir o con una enfermedad, en fin, en la próxima vida pagas con algún tipo de castigo, de desventaja con que nazcas. Ese es el karma, hasta que mueras y vivas de nuevo, no me recuerdo, son 1500 vidas aproximadamente. Y luego ya pues serás parte del Brahma de la conciencia universal y eso es el cielo. Otras piden que no puedes escuchar cierta música, porque te vas al infierno, por lo tanto no entras al cielo, ni comer cierta comida. Y esto lo digo para que sepamos que todos estos son algunos requisitos en algunas religiones. Podemos seguir y continuar, pero esto solamente para ilustrar el tema de hoy. Algunos personajes en esta historia, para que nos podamos ubicar un poco. Pablo y Bernabé, que ya sabemos que están en Antioquía. Pedro y Santiago, que están en Jerusalén. Pedro lo conocemos bien, pero Santiago tal vez sí me gustaría aclarar que recordemos que hay un Santiago que murió hace un par de capítulos en el libro de Hechos, que él era el hermano de Marcos, el hermano de Juan, que es aquel que estuvo en la transfiguración con Jesús, que es el hijo de aquella señora que le pidió a Jesús que si un hijo se podía sentar a la derecha y el otro a la izquierda. Ese fue el que murió en manos de Herodes, que lo decapitó. Ahora, el Santiago que va a salir aquí es Santiago, el hermano de Jesús, el hermanastro de Jesús. ¿Y por qué digo hermanastro? Bueno, porque Jesús, la madre de Jesús fue María, pero el padre de Jesús fue Dios. En cambio, Santiago fue hijo de José. Entonces era el hermanastro de Jesús. Perdón, perdón. Están también los judaizantes, que veremos quiénes son los judaizantes. Son personas que están enseñando y predicando que hay que ser judío antes de ser cristiano o para poder ser cristiano. Están los no judíos, que son todos aquellos que están llegando abrazando el evangelio y que no eran judíos, venían de cualquier otra cultura, de cualquier otra religión, menos la judía. Y bueno, el liderazgo se encuentra en Jerusalén, en la iglesia madre. Hay algunos lugares geográficos que se van a mencionar. Jerusalén, desde luego que será el lugar donde se lleva a cabo el concilio, esta reunión, como una conferencia, serían nuestros términos hoy, un lugar donde se toman decisiones y se levanta lo que sería hoy una declaración de fe. Antioquía, que es donde están Pablo y Bernabé y Juan y Silas y otro grupo de líderes allá en esta iglesia misionera que ha surgido y que está enviando misioneros a diferentes partes. Y en el trayecto, Pablo y Bernabé, en el trayecto de Antioquía a Jerusalén, pasan por Fenicia y también pasan por Samaria. Aquí pueden ver un poquito y apreciar en el mapa. Sí, ellos vienen para Jerusalén, salen de Antioquía, Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía acá donde fue el primer viaje misionero de Pablo, que es Antioquía de Turquía, lo que sería hoy la Europa moderna. Esta es Antioquía de Siria, lo que sería hoy Líbano. Y van bajando, pasan por Fenicia, pasan por Samaria, que recordaríamos todo lo que es Samaria, ¿no? Porque lo hemos enseñado en otros
capítulos, está aquí en este mismo estudio de Hechos, si no lo has recibido, y llegan a Jerusalén. Este es el recorrido que harán Pablo y Bernabé para llegar al concilio. Y como les decía anteriormente, esta es la Antioquía que se habló en el primer viaje misionero en capítulo 14. Antioquía de Pisidia, que es lo que hoy es Turquía moderna, que aquí es donde se establecen Iconio, Listra y Pergue, que es donde Pablo hace su primer viaje misionero. De acá, él viaja por acá, llega acá, establece las primeras iglesias que lo estudiamos en el estudio anterior en Hechos capítulo 14, que usted lo puede conseguir aquí mismo en este canal, para que pueda entender esta parte de la historia y del primer viaje misionero. Algunos de los temas principales, o si no por decir los más importantes, porque de un texto tan rico como este pueden salir muchos subtemas. La salvación solo por gracia o por gracia sola. Y va a ver que en el transcurso de la enseñanza te va a quedar mucho más claro por qué por gracia sola en mayúscula sola. La defensa de la salvación por gracia, ya que aquí vamos a encontrar que la gracia está en disputa. El Evangelio sin peajes culturales, o sea, una separación entre el Evangelio y la cultura. La cultura una cosa y el Evangelio otra. Y aquí vamos a ver también ese tema. No vamos a tocar tanto ese tema tercero, pero sí es un tema importante y los que enseñamos este tema de interculturalidad y competencia intercultural, pues este es un capítulo que nos ayuda muchísimo para dar a entender la importancia que tiene de no mezclar la cultura con la religión, con la fe. Empezamos con Hechos 15, verso 1. Algunos habían llegado de Judea a Antioquía. Se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Perfecta introducción para el capítulo. Habían llegado de Judea, o sea, por allá cerquita de Jerusalén. Recuerden, Jerusalén está dentro de la región de Judea. Ok, de ahí llegaron algunos a donde Antioquía. ¿Dónde? Donde estaban Pablo y Bernabé en esta segunda iglesia que se había fundado. Y empezaron a enseñar esto a toda esta cultura de Antioquía, todo este grupo étnico. ¿Por qué? Porque toda esta gente, algunos, como enseñé en el pasado, eran personas que venían huyendo de la persecución en Jerusalén, pero muchos otros nunca habían sido judíos, eran gentiles, eran romanos, eran personas que adoraban muchos dioses y se les había enseñado el evangelio limpio, tal y como Jesús lo había enseñado, pero ellos vienen a decir que tenían que circuncidarse. ¿De acuerdo a qué? A la tradición de Moisés, o sea, a lo que las tradiciones decían. Porque de lo contrario no podían ser salvos. Este es el mensaje que ellos están teniendo y de aquí es donde surge la necesidad del concilio, aunque también ya venían otros elementos más en otros textos anteriores, pero digamos que este es el elemento precipitante. Para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos eran salvos. Ellos eran salvos. ¿Cómo se era salvo en el Antiguo Testamento? Si Jesús no había venido. Se era salvo creyendo en la promesa de que vendría. Entonces, las personas que nacieron y vivieron antes de Cristo eran salvas por creer que vendría. Nosotros somos salvos por creer que vino. Y por eso es que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él cree en que vendrá y él obedece y sale de su tierra y hace todo lo que se le dice. A Noé, ¿por qué Noé es salvo por fe? Bueno, porque Dios le habla y le dice que vendrá un diluvio y a pesar de que es un desierto y que no ha llovido en 150 y resto de años, Noé cree y construye el arca y viene el diluvio. Sí, entonces es un tema siempre relacionado con la fe. Moisés, igual por fe, creyó en Dios, fue, libertó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Siempre es la fe, pero fe en un Mesías que vendría para ellos, en nosotros en un Mesías que ya vino. Y este tema, pues siempre es un tema que muchas veces marca una gran diferencia y puede traer confusión a muchas personas.
Nosotros entonces vamos a encontrar que el pueblo de Israel aquí en este primer siglo, pues para ellos era como que ellos eran los dueños de la verdad, los conocedores. O sea, ¿cómo alguien va a venirme a decir ahora que me vas a enseñar algo? Si yo toda la vida he pertenecido al pueblo que es salvo, que ha tenido relación con Dios, que Dios nos entregó las tablas, que Dios nos dio la Torá, o sea, esto era un tema muy difícil para algunos judíos. No los estoy excusando, pero quiero ser fair, porque la verdad es que esto no era nada fácil para un pueblo que se ha creído siempre portador de la verdad y conocedor de la verdad. Vamos a encontrar en este capítulo algunos judíos que están pidiendo a los gentiles que para ser discípulos de Jesús y abrazar el evangelio, primero tienen que ser judíos. Primero tienen que convertirse al judaísmo, que es lo que significa acá la circuncisión. Y eso es lo que serían los judaizantes. Los judaizantes es un término con el que tenemos que familiarizarnos porque aparece en varias cartas paulinas, que es como se le llama a los libros escritos por Pablo, las cartas paulinas, que son cartas a las iglesias que él fundó. Cada carta, Efesios, Filipenses, Gálatas, Corintios, es una carta enviada a esa iglesia que está en esa ciudad de Corinto, de Gálatas, de Efesios. Y se le llaman las cartas paulinas. Entonces, los judaizantes van a aparecer mucho en las cartas paulinas, los vamos a ver en diferentes momentos y sobre todo en el libro de Gálatas, ya que el libro de Gálatas es un libro que Pablo, o una carta que Pablo manda a una iglesia que él fundó y que les enseñó lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Y luego esa iglesia se vuelve atrás de lo que Pablo le enseñó. Entonces, si podemos llamarlo de alguna manera, todo el libro de Gálatas es una completa llamada de atención, una completa regañada, como usted le quiera llamar en su cultura, de parte de Pablo, padre espiritual, fundador y pastor de esa iglesia, a todas sus ovejas que se han vuelto atrás. Y él les dice en el libro de Gálatas, pero ¿cómo? Si les acabo de enseñar, les he enseñado el fundamento, les dije cómo era, que era por gracia, que la salvación era un regalo de parte de Dios, pero llegaron unos maestros después de que Pablo salió de la ciudad y empezaron a hacer lo mismo que vamos a encontrar, que estamos encontrando acá. Llegaron unos maestros a decir, no, no es así. Sí tienen que cumplir con las tradiciones judías, a mezclar a mezclar la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué digo la cultura? Porque es que hay muchos aspectos de estas tradiciones, como ustedes leyeron la palabra que dice ahí, tradiciones, que ni siquiera estaban en el Antiguo Testamento, sino que habían sido agregadas por los judíos a través de la historia. Por eso es que Jesús, cuando llegue en el primer siglo, se agarra con todos los fariseos y les dice que lo de las tradiciones, porque eran asuntos que ni siquiera habían sido requeridos por Dios, pero ellos a pasar del tiempo se los iban agregando y agregando y agregando al punto que ya la gente no podía cumplir con tantos requisitos. O sea, era casi como dejar de ser humano. Y por eso Jesús tiene tanta confrontación con los judíos. Es por las tradiciones, no por el texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, es un término que debemos de manejar por esta razón, porque lo vamos a encontrar a menudo. El verso 3 dice, por la iglesia, permítame para ver, sí. Déjame ver, sí, tengo. Aquí está. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. O sea, como quien dice, definamos este asunto. O hay que pagarle un peaje al judaísmo, circuncidándose, o no. Y claro, si nosotros recordamos cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, tenía dos asesinos, uno a cada lado. Y ustedes recordarán cuando el asesino de al lado le dice, le habla y Jesús se vuelve y le dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A un judío? No, se lo está diciendo a un gentil, para empezar. ¿Tuvo ese gentil tiempo de bautizarse en agua? ¿O de confirmarse? ¿O de tomar la comunión? ¿O de tomar la hostia? ¿O de circuncidarse? No. Entonces, desde el mismo Jesús ya queda bien claro que el camino es libre y es por fe.
y que no hay que pagarle un peaje a nadie, de ningún tipo, ni a nadie ni a ninguna religión. Entonces, Pablo, pues muy defensor de la verdad, que le había costado un precio tan alto, ¿verdad? Y que había matado tanta gente, creyendo que esa era la verdad, pues es un hombre muy apasionado con lo que cree, como sabemos, y bueno, dice que esto trae un debate sumamente serio entre Pablo, Bernabé y estos maestros de la palabra que traen este agregadito, por decirlo de alguna manera, este plus, este valor agregado que no estaba en el tema de la salvación desde la perspectiva que Jesucristo está trayendo. Y algunos otros creyentes suben a Jerusalén para tratar el asunto. ¿Con quién? Con el liderazgo. Como quien dice, pongámosle límite a esto, a ver, ordenemos esto, ¿no? Y el 3 nos dice, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, o sea, enviados por la iglesia, ¿cuál iglesia? La de Antioquía, donde ellos están perteneciendo, donde hay un liderazgo. Entonces, ellos bajan, como les enseñan el mapa, y pasan por Fenicia y Samaria, claro, aprovechando que van de paso. Yo lo hago mucho cuando voy a un viaje misionero y voy para Turquía. Bueno, si yo tengo oportunidad, yo paso por el país de al lado y capacito al liderazgo que está ahí, capacito a los pastores, hago cuidado a los obreros de campo, que yo sé que cuesta mucho que alguien llegue a darles, les ayude en algunos procesos difíciles que están viviendo ellos, sus hijos, como matrimonio. Bueno, Pablo está haciendo algo muy parecido. Él está aprovechando que pasa por ahí para también dejar un poco de conocimiento, de ayuda desde donde él puede ayudar, ¿verdad? Que es la parte de la doctrina, de la enseñanza. Y contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Claro, porque aquí el evangelio está pasando de manos de los judíos a manos de los gentiles. Y esto pues produce una gran alegría para ellos. Gálatas, que se los mencioné hace unos segundos, capítulo 6, del 11 al 17, habla lo siguiente sobre este tema a discusión en este capítulo. Miren, que les escribo de mi puño y letra. Me encanta este Pablo. Y con letras bien grandes. O sea, seguramente como uno, ¿verdad? Que pone negrita cuando, o que pone mayúscula hoy día en Internet, ¿no? Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz. O sea, ¿por qué? Porque había persecución contra los creyentes, pero si alguien se hacía judío, no había persecución, porque los que perseguían eran los judíos, junto con el imperio. Entonces, Pablo está diciendo, lo están haciendo simplemente como para poner un check mark y decir, este está siguiendo el evangelio porque yo le presenté a Cristo. Sí, una lucha de poderes, totalmente algo totalmente insano. Y evitar ser perseguidos. El verso 13 dice, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. O sea, están diciéndoles a ustedes que se circuncisen, pero no es que ellos obedecen la ley. ¿Por qué sabemos que no obedecen la ley? Bueno, porque nadie podía obedecer la ley, porque la ley nunca fue creada para ser obedecida. Lo enseñé también en uno de los estudios anteriores. Usted puede entrar ahí al 13, al capítulo 13 de Hechos o al 14 y se va a encontrar con esta enseñanza. La ley en el Antiguo Testamento era como un termómetro, que el único propósito que tenía era decirte cuánta calentura tenés, pero no curarte de la fiebre. La gracia es la que curaba de la fiebre. Y la gracia aparece en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Con Él vino la gracia y la verdad. Entonces, ¿para qué fue creada la ley? La ley fue creada para que tú supieras que estabas enfermo. La ley fue creada para que tú supieras que necesitabas la salvación en Cristo Jesús. La ley, como explicado en el pasado, es como una formaleta de construcción, donde se pone la madera y luego adentro se chorrea el cemento, se esperan varios días a que se seque el cemento y cuando el cemento está duro y la pared está sólida, se quita la madera, se quita la formaleta y ahora la pared queda funcionando sin formaleta. Entonces la ley sería la formaleta y la gracia sería el cemento chorreado, que es el que queda para siempre. Entonces, la ley solo tuvo un propósito y es hacerle conciencia al ser humano
de que nunca podría satisfacer las expectativas de Dios. Y por eso era necesario un Mesías y un Salvador. Ni siquiera, dice, ellos la cumplen. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. O sea, imagínense qué básico, ¿verdad? O sea, para luego decir, estos son míos, estos tienen la señal, qué sé yo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. O sea, ninguna importancia. Lo que importa es ser parte de una nueva criatura. Como dice Corintios 5:20, 1 Corintios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. O sea, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Eso tiene que ver con Nicodemo. En Juan 3, cuando Nicodemo nace de nuevo, Dios le dice que tiene, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo y Nicodemo le dice, ¿cómo se hace eso? Esta es la palabra que está usando aquí, es el mismo concepto. Y lo importante es ser una nueva criatura, es nacer de nuevo, es nacer del Espíritu. Y esto es un nacimiento espiritual que se hace por fe, creyendo en Jesús. Así es como se nace de nuevo. Solo tienes que creer que Jesús murió en esa cruz por ti, por tus pecados, que resucitó entre los muertos y que eso te da vida y eternidad a ti. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas. Esto me encanta, esta firma de Pablo. Que nadie me siga molestando, porque yo llevo en el cuerpo las marcas del Evangelio. Eso dice otra versión. Aquí dice cicatrices, me parece más suave. Las marcas del Evangelio. La salvación por gracia sola está en juicio, entonces. Eso es lo que se está atacando. Se le está agregando la circuncisión en este caso. Ha estado a través de la historia. ¿En qué? En juicio. Siempre ha sido atacada la salvación de una u otra manera. Ha sido atacada. ¿Por qué? Y continúa en juicio. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ha sido atacada? Mire, yo les voy a dar unas pinceladas muy generales, desde una perspectiva muy rápida y sin mucha profundidad, pero suficientes para que podamos seguir reflexionando. Porque la salvación, a ver, hay muchas formas en que el enemigo puede atacar. El enemigo puede atacarte a nivel individual, haciendo que tú peques, que tú desobedezcas a Dios, porque cuando desobedecemos a Dios abrimos puertas y Él puede entrar y puede hacernos daño. Entonces, ¿Él qué hace? Él hace que pequemos, Él hace que nos salgamos de la obediencia. Salirse de la obediencia puede ser salirse de la bendición del Señor. Pero eso es a nivel individual. Pero Él también hace trabajos a nivel de nación, como poniendo liderazgos corruptos, podridos o insanos, con problemas de obsesividades compulsivas, de narcisismos. ¿Usted no me cree? Claro que sí. ¿Qué puede hacer un presidente narcisista en una nación? Es el mismo problema que haría un padre narcisista o un jefe narcisista. O sea, una destrucción completa. Entonces, él sí que puede operar a nivel de individuo, pero también a nivel de nación. Y puede operar a nivel de sistema, que es lo que se llama el pecado sistematizado. O sea, a nivel de legislaciones, cuando se pasa una ley que es pecado. Entonces, no solamente es que ya alguien peca, no, es que además es obligatorio pecar. Ya el pecado va por la sangre, por el sistema sanguíneo de toda una nación o una cultura, porque se acepta como pecado lo que se acepta como no pecado, lo que es pecado. Sí, entonces hay como varios niveles. Tenemos que ver al enemigo desde diferentes perspectivas y hay como diferentes capas de ataque espiritual. No es solo una. O sea, hay diferentes formas como él se mueve. Algunos entenderán mejor que otros lo que yo estoy hablando, dependiendo el involucramiento que usted tenga en la política, en los problemas sociales o cómo usted esté envuelto en la problemática social. Pero cuando nos quedamos viendo al enemigo en el ataque individual, esa es una de las formas y es la de menos alcance. Bueno, decía yo que entonces la salvación siempre ha estado
en el banquillo, ahí como el enemigo tratando de ensuciarla. ¿Por qué? Porque así se puede llevar a toda la humanidad. Así se puede llevar a grupos mucho más grandes. El poder de influencia de él es mucho más grande. Y voy a dar un par de ejemplos, a ver si los tengo por acá. Por ejemplo, Constantino el Grande. ¿Quién es Constantino? ¿Quién fue? Esta es una cabeza de él, la cabeza de él, como pueden ver, pero esto es lo que queda en este Museo de los Conservadores. Pero en realidad la estatua es enorme, es altísima, era gigantesca. Hay algunas partes todavía que se conservan, pero la parte de su cabeza ahí está. Él vive, Constantino era un emperador romano y él existió más o menos del año 306-337, vivió poco tiempo. Eh, ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque la iglesia fue perseguida por 3 siglos, pero este señor emperador se hizo cristiano y se bautizó en aguas. Y él era el emperador romano, o sea, el que perseguía a la iglesia, y se hizo cristiano. ¿Qué creen ustedes que sucedió en el siglo III? Bueno, como él se hizo cristiano, todo el imperio quería complacerlo. Entonces, todo el imperio se hizo cristiano. Dicen que las filas para bautizarse en agua eran de kilómetros, de kilómetros. Y claro, una persona con tanto poder y con tanto dinero, pues él quiso empezar a decorar los templos. Entonces se llevó todo el arte greco-romano y lo metió dentro de la iglesia. Por eso la iglesia católica hoy es greco-romana, su arquitectura. De aquí es donde se origina. Y de que él empezó a llevar el arte a los templos que existían en la época ya para el tercer siglo. Pero ¿qué es lo más serio que sucede en cuanto al tema que nos ocupa hoy, que la salvación está en trial? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Constantino, al él hacerse creyente, que no sabemos hasta dónde sí o no, porque imagínense que no hay mucha información al respecto, pero que sí existió, existió. Y esto lo digo por todos aquellos que creen que la arqueología, que no hay evidencias arqueológicas que le dan respaldo a la Biblia. Él existió y está en un museo y está comprobado que sí existió. Y, Flavio Josefo, un historiador judío, habla de esta parte de la historia. Y él dice que, y él cuando él empieza y es bautizado y se hace cristiano, bueno, la iglesia que era perseguida, ¿qué ustedes creen que le pasa? Ya no es perseguida, claro, porque quien la persiguió se hizo cristiano. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ahora resulta que la iglesia empieza a perseguir a los que no son creyentes. Eso fue en el tercer siglo. Claro, eso es un ataque muy sofisticado del enemigo, muy sofisticado. ¿Por qué? ¿Saben cómo hizo? Es como que usted coja el fresco, el jugo que usted va a tomar de naranja y le eche mucha agua. Se diluye. Cuando usted va a tomarlo ya no sabe a jugo de naranja, sabe a agua, porque le echó tanta agua que se le perdió el sabor a naranja. Bueno, eso le pasó a la doctrina de la fe. Era tanta la gente que venía a la iglesia y se hacía cristiano, entre comillas, para complacer al emperador, que ya nadie abrazaba el compromiso del evangelio realmente y tal como la Biblia lo quería. Nada de la santidad, nada de las disciplinas espirituales, no había transformación, no eran nuevas criaturas, sino que empezó a ser algo nominativo y así pasó por varios siglos. Entonces, estas son estrategias de cómo el enemigo trata de disipar la verdad, de disipar la gracia, de hacer que la salvación se diluya, se pierda lo que verdaderamente es el Evangelio. Y lo hace de diferentes formas, usando liderazgos políticos, inclusive. Bueno, y hubo otras épocas también muy importantes, ustedes recordarán, y lo hemos tratado en algunos otros temas. Por ejemplo, después de eso vino la parte de los padres y de apologistas, los filósofos. Esto, a raíz de esto que pasa con Constantino, pasan varios años, la iglesia se mezcla con el mundo, entran entonces ya los puestos de los pastores no son llamados por Dios, ahora los pone el emperador, entonces se convierten en puestos políticos y bueno, imagínense en toda la corrupción, el evangelio diluido, nacen los monjes y las monjas como una reacción a lo que está sucediendo, porque así es como nacen los monasterios. Los monasterios nacen de creyentes auténticos que están defendiendo la fe y su forma de protestar, como alguien que hoy protesta no comiendo por 30 días frente a la Casa Blanca, bueno, lo hacían los monjes y las monjas.
Esa era su forma de protestar para ya los demás siglos siguientes. Bueno, pero llega un momento en que la fe está ya en un nivel del pueblo que el pueblo ni entendía de qué se trataba, que la fe empezó a tener que defenderse a un nivel de filosofía y los debates eran entre filósofos. Y esto es lo que se llama la época apologética. Apologética, la palabra apologética significa defensa, defensa de la fe. De hecho, hay carreras dentro de la teología donde alguien estudia apologética, así como dentro de los médicos dentales, algunos estudian endodoncia. Bueno, los apologetas es parte de las ramas dentro de la teología. Y después de la apologética vino los reformadores, que también ustedes lo recuerdan porque lo enseñé y solo lo voy a repasar, pero está aquí en este canal, todo lo que es la reforma protestante. Y en el tiempo de la reforma, bueno, ya aquí la doctrina está completamente mezclada, completamente disipada. La salvación se vende en un cartón por $50, haciendo un equivalente al día de hoy. Cualquier persona que tuviera Biblia era llevada presa. ¿Para qué? Para que la gente no tuviera el poder de informarse verdaderamente qué era lo que decía la Biblia, o sea, aquello era un monopolio, una corrupción completa, y es cuando nace la Reforma, nace con Lutero, con Calvino, que se plantan y dicen, no, 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 la salvación es por fe, no se puede comprar, la salvación no es un negocio, esto no es así, y rescatan la Biblia a las garras del enemigo. Y nace el protestantismo y por eso se llaman la Reforma Protestante, que es de donde vengo yo y de donde venimos todos los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que nadie le puede agregar ni le puede quitar. Eso es lo que se llama la Reforma Protestante. Entonces, cuando aquí es otra forma en cómo el enemigo, como pueden ver una y otra, ha tratado de disipar la fe, la salvación por gracia sola. Sí, hay muchas formas, no solamente haciendo pecar a alguien, robando algo o fornicando con la esposa del vecino. Hay formas mucho más sofisticadas. Y lo digo porque a veces nos quedamos viendo solamente un nivel y hay mucho más que se puede aprender y que el enemigo puede hacer. Bueno, y podemos seguir avanzando porque en nuestros tiempos pues existe la teología de la fe y las obras, que es más o menos parecida a la de los judaizantes. Ellos querían, sí, que creyeran en el Mesías, sí, que creyeran en la salvación por fe, pero que se circuncidaran. Sí, es fe y obras. ¿Ven? Esa combinacióncita es muy astuta, pero no es bíblica. Y pareciera que sí, que es la fe, claro, porque tiene mitad verdad, mitad mentira. O sea, la fe es verdad, pero las obras son mentira, porque en ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que hacer algo para entrar al cielo. Lo único que usted tiene que hacer es creer que Jesús murió por usted en la cruz. Eso es todo lo que dice la Biblia. Pero cuando usted le agrega un poquito suyo, cuando usted le ayuda a Dios, cuando usted cree que entre usted y Dios es que se entra al cielo, ahí ya usted está entrando en una teología, en una doctrina completamente diferente de la que nos habla el texto bíblico y la que estamos estudiando hoy. Y ni se diga de esta que tenemos en estos tiempos, que es la del Evangelio de la Prosperidad. O sea, casi que dependiendo cuánta plata usted dé para la iglesia, así es la respuesta de Dios en su vida a la oración. Así será que Dios le sane o no le sane. O sea, que la bendición de Dios sobre su vida está dependiendo de cuánto dinero usted dé para la iglesia. Para construir un edificio, para comprarle un avión al pastor, o para que el pastor cambie de carro todos los años, por ejemplo. Sí, entonces hay muchas formas en que el enemigo trabaja. Aquí tenemos la fe y las obras, que ustedes saben, esta es una base muy fuerte que tiene el catolicismo, y ahora nosotros los protestantes pues hemos caído en esta otra herejía del evangelio de la prosperidad, que esto es otra barbaridad. Entonces, como podemos ver, el enemigo trabaja en todo lado, ¿sí? No solamente en un lado, en todo lado. Hechos 15:4 dice, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Esto es una alegría, como mencionaba anteriormente, que ellos están compartiendo y están llevando esta noticia a todos los demás. Entonces intervinieron algunos creyentes. Cuando ellos cuentan eso, intervienen algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, pertenecían en el pasado y afirmaron, es necesario circuncidar. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Recuerdan? Los fariseos
eran los judíos más apegados a las tradiciones. Sí, mucho más apegados a las formas, a los rituales. Y entonces dice que afirma, es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. O sea, que se hagan judíos primero. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar el asunto y después de una larga discusión llegaron a una conclusión. Llegaron a una conclusión y veamos cuál es esta conclusión. Quiero que vean que aquí donde dice Pedro se puso de pie, en el texto aquí está en hebreo la palabra Pedro. Pedro es griego. Aquí el texto original está en hebreo y dice Simón. Eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque él se está dirigiendo a judíos. Entonces, el nombre que está usando es el nombre que él tuvo antes de que Jesús le cambiara el nombre, porque él era Simón. Cuando conoce a Jesús, Jesús le dice que se llamará Pedro. Entonces, él está usando el nombre judío para hablar con los judíos. O sea, como para afirmar más, yo vengo de donde ustedes están, yo también pertenezco al grupo étnico suyo y miren cómo yo estoy entendiendo este asunto. Y eso es lo que Pedro está tratando de hacer. Hermanos, les dice, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes. ¿Ven? La relación entre Simón, entre ustedes. La traducción dice Pedro, pero la traducción no está fiel al texto. Escogido de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, los judíos, o sea, los no judíos les da el mismo Espíritu Santo, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. La palabra aquí, sin hacer distinción, significa sin favoritismos. Esa es la palabra en el griego que está escrito ese texto originalmente. Sin favoritismos. O sea, traducido al hoy, sin etnocentrismo. ¿Qué significa etnocentrismo? Creer que mi cultura es superior a la de los demás. Dios no tiene favoritos. Dios no cree que una cultura es superior a la otra. Para Dios todas las culturas son importantes. Todas las naciones son importantes. Dios no tiene favoritos, ni a nivel individual, ni a nivel de nación, ni a nivel de grupo étnico. Y eso es lo que está diciendo Pedro acá. Y la palabra es una palabra muy fuerte, favoritismo. Muy, muy fuerte. En el primer siglo y sigue siendo hoy en la traducción. Sin hacer distinción entre nosotros y ellos, purificó sus corazones. ¿Cómo los purificó? ¿Por la circuncisión? No, ¿qué dice el texto? Por la fe, porque ahora la circuncisión con Cristo Jesús no está en el órgano sexual, la circuncisión está en el corazón del ser humano. Dios circuncisa el corazón del ser humano. Veamos qué nos dice Pedro. Entonces Pedro se pone de pie, ¿verdad? Eso vimos. Ahora Pedro va a defender la gracia y vamos a ver cómo la defiende. Vamos a ver qué dice Pedro de la gracia. Pedro presenta evidencias y testigos de su experiencia en casa de Cornelio. No puedo entrar a esta historia por un tema de tiempo, pero en Hechos 10, usted lo puede leer y también puede ver el estudio acá mismo en el canal, en Hechos 10, Pedro va a visitar a Cornelio, que es un centurión romano. Y cuando llega a su casa, Pedro viaja de una ciudad a otra y se va con unos amigos judíos y llega donde Cornelio. Y cuando llega donde Cornelio, empieza a hablarle a Cornelio, a sus amigos y a su familia de Dios. Y dice el texto bíblico que el Espíritu Santo desciende sobre estas personas, sobre Cornelio, que era un no gentil, y los llena del Espíritu Santo antes de que Pedro termine de predicar. O sea, el sermón de Pedro es interrumpido por el bautismo del Espíritu Santo sobre todo este grupo de no judíos. Y Pedro usa esa historia aquí como una evidencia y los testigos son aquellos que lo acompañaron en aquel momento, aquella visita, testigos judíos, y los está usando y los está teniendo ahí. Entonces, Pedro, en este juicio contra la gracia,
en esta disputa contra la gracia, tiene sus testigos y tiene evidencias de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Llenar a estos no judíos de la presencia del Espíritu Santo. De aquí es donde muchos afirman la postura de que aquí lo que sucedió es que hablaron en nuevas lenguas, que no es un tema en el que voy a reparar hoy, pero es la única manera que usted puede ver la llenura del Espíritu Santo en alguien. Es porque hay una evidencia física. De lo contrario, no puede saberlo. Y aquí el texto dice que el Espíritu Santo interrumpió a Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo. Y si no pasó nada, entonces, ¿cómo es que lo saben? Bueno, tema para otro día. Entonces dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados pudieron soportar, porque nadie pudo cumplir la ley? Por eso tuvo que venir Jesús. Y estaba planeado así. No fue que a Dios se le fue y entonces se sacó una carta de la manga y resolvió trayendo a Jesús. No, estaba en el plan de Dios desde siempre. Pero Pedro aquí les dice, pero ¿cómo es que entonces ahora ustedes quieren pedirles a ellos que cumplan con la ley si ustedes y yo sabemos que nosotros no cumplimos? Eso es como cuando un líder quiere presentarse delante de su iglesia como que él nunca se equivoca, como que él nunca peca. ¿Cuándo eso no es cierto? Todos pecamos, todos fallamos, todos somos humanos. El único que no pecó es Jesús. Tal vez no intencionalmente, no pecamos intencionalmente, pero que pecamos, pecamos todos. Gracia, perdón, y obras, fe y obras. Entonces aquí está en disputa esta temática, la gracia de Dios y las obras. La fe y las obras, o sea, tiene que ir acompañadas. ¿Cómo es el asunto, no? No puede ser. Pedro dice, no, no puede ser. Más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia. Y aquí viene la palabra clave. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por eso somos salvos. No porque éramos judíos, sino por la gracia. Eso es lo que Pedro está queriendo decir. Y Efesios 2, 8 y 9 respalda eso muy bien y lo aclara y lo expande. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras. No es por obras para que nadie se jacte. Qué claro que está. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? La fe. Y no de ustedes, sino que es un regalo de Dios, que no se alcanza por obras para que nadie se jacte. La salvación no puede ser algo que usted conquista. La salvación no puede ser algo que usted le ayuda a Dios. Usted no puede darse un empujoncito para entrar por la puerta al cielo. Usted no puede hacer ningún trabajito, ni ningún sacrificio, ni pagar un sufrimiento, ni quemar un montón de velas, ni poner incienso, ni ponerse a rezar todo el día. Usted no puede ayudarle a Dios para ser salvo. No hay una sola obra de un ser humano que pueda ayudarte para entrar al cielo. Y no lo necesitas. Solo tienes que creer que Jesucristo es Dios hecho hombre y que murió en esa cruz por tus pecados y que resucitó entre los muertos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es un regalo total y completamente gratuito. Sí, a diferencia, usted no se tiene que confirmar, no se tiene que bautizar en agua, no tiene que ir a una sola iglesia, no tiene que hacer nada, solo creer que es Jesucristo. Claro, y entonces usted me dirá, bueno, entonces uno cree y que sigue pecando. No, 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 de ninguna manera. Si una persona tiene un encuentro con Jesucristo y sigue la misma vida y no es una nueva criatura, no ha nacido de nuevo y no están las evidencias de que ha nacido de nuevo, nunca tuvo ningún encuentro con Jesús. Toda persona que ha tenido un encuentro con Jesús es transformada a su vida. Punto. Entonces, esto no es ni alcahuetería, ni que entonces yo recibo la salvación por gracia, pero no importa, yo vivo una vida de pecado, igual entro para el cielo. No, 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 yo no le puedo asegurar eso. Yo no le puedo asegurar eso. Yo sí le puedo asegurar que quien ha nacido de nuevo tiene una nueva forma de vivir y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la salvación es por gracia, no es por obras, como dice el texto bíblico.
para que nadie se jacte y diga, yo entré al cielo porque tuve mucha plata y pagué muchos cultos, muchas misas, o pagué muchas velas, o yo hice muchas obras de caridad. No, no es ni por plata, ni por sacrificio humano, ni porque usted fue muy bueno. No es porque usted fue muy bueno. La salvación es un regalo de parte del Señor que se recibe, aunque no lo merezcamos. Y en agradecimiento a ese regalo, ahora nosotros empezamos a caminar y a seguir a Jesús como discípulos y discípulas de Cristo. Pablo y Bernabé también se unen a la defensa de la fe. Recuerde que están en la misma reunión. Vamos a ver cómo la defienden ellos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra. ¿Qué es Santiago? El hermano de Jesús. Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto, aquí es donde dice Simón en la traducción, miren lo que bien y qué claro está. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio, Simón Pedro, en hebreo, como les decía antes, ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Santiago es el que está hablando ahora, el hermanastro de Jesús es el que está hablando. Y menciona un texto bíblico del Antiguo Testamento. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Aquí menciona el Antiguo Testamento, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. La casa caída de David es Israel. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Esto está en el Antiguo Testamento, en los profetas, miles de años antes de Cristo. Todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, ven que siempre estuvo en el plan de Dios que las naciones llegaran a Dios, que el evangelio llegara a todos y no fuera exclusividad de un grupo étnico, que fuera solamente para Israel. Estuvo desde el Antiguo Testamento, está en el Antiguo Testamento, está en los libros de la religión judía. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Eso, no les pongamos trabas. No tenemos por qué agregar algo que Jesús no puso. Igual nosotros hoy no tenemos por qué decirle a la gente que tiene que dar plata para que reciba a Dios o para que reciba la salvación o para que Dios le conteste una oración. Ni tampoco tenemos por qué decirle a la gente que tiene que ir a pagar un culto o que tiene que ir a quemar un poco de velas o un poco de incienso o dar un poco de dinero para que alguien que ya partió entre al cielo. O tampoco tenemos que ir a decirle a la gente que ahora tienen que bautizarse en agua. No, el bautismo en agua es un mandamiento bíblico y la Jesús dice que hay que bautizarse. Y si usted desobedece, alguna consecuencia habrá por desobedecer. Pero eso no significa que si usted se muere hoy no entra al cielo, porque es que no podría ser, porque contradiciría todo lo que dice el texto bíblico. La salvación es por gracia, es un regalo y gracia significa regalo inmerecido. Eso significa. Entonces, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. Entonces, vean el tono de recomendación, no de mandamiento. Que se abstengan de lo contaminado de los ídolos. ¿Por qué? Porque en la cultura existente de los paganos del Imperio Romano habían templos y en los templos se sacrificaba comida a los ídolos que luego se vendía en el supermercado del templo. De la inmoralidad sexual, porque el sexo era parte de lo que se practicaba en el templo. El hombre encontraba mujeres y niños, muchachitos, en los templos para tener sexo. Era parte de los cultos a los dioses. Entonces, aquí está diciendo, más bien deben de hacer estas cosas. De la carne de animales estrangulados, o sea, todo lo que es no estar comiendo ese tipo de animales que han sido sacrificados en estos templos y de la sangre. Ustedes saben, los judíos comen kosher, que significa que no haya ni gota de sangre en el pollo ni en ninguna de las comidas de ellos, ¿no? Carta del concilio a los creyentes. De aquí, entonces, se origina la carta. Entonces, los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo, con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía. ¿Dónde es Antioquía? Donde estaban Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, a Barsabás y a Silas.
quienes tenían buena reputación entre los hermanos, para que lleven una carta. ¿Quién fue el que dijo que había que llevar esa carta? Santiago. Entonces, si Santiago es el que dice la última palabra en este concilio y el que dice lo que hay que hacerse, ¿qué le dice esto a todas las personas que creen que Pedro era el jefe de la iglesia en Jerusalén? Que están equivocados, que Pedro nunca fue el jefe de la iglesia de Jerusalén, era Santiago, el hermano de Jesús. Y hay muchos textos más que podemos, y historia también, usar. El 23 dice, con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los líderes religiosos a nuestros hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado alarmándolos con lo que han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes, debería decir algunos seres humanos, y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor, o sea, con esas credenciales. Por tanto, enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. O sea, mandamos la carta y si no creen en esta carta porque la llevan Bernabé y Pablo y ya ustedes saben que ellos están en oposición con lo que ustedes llegaron a enseñar, bueno, aquí mandamos a Judas y a Silas para que testifiquen que sí, que esa carta la mandamos de acá, del concilio, del liderazgo de la iglesia principal, de la iglesia madre en Jerusalén. Eso es lo que están diciendo. Nos pareció bien al Espíritu Santo, o sea que oraron y dependieron del Espíritu Santo en el proceso, y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea, del derramamiento de sangre de estos animales, de la carne de animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, pero pueden ver que es una recomendación. No es algo que tienen que hacer. Es una recomendación para que ustedes puedan vivir con nosotros los judíos, porque eso para los judíos era demasiado violento, era una barrera demasiado grande. Entonces lo recomiendan para poder vivir en armonía, pero ustedes van a encontrar a Pablo diciendo que cada uno coma como quiera en otras epístolas. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y luego le firman con nuestros mejores deseos. Esa es la carta. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación. Vean qué interesante, ¿no? No dice ellos bajaron a Antioquía y fueron a la iglesia. Reunieron a la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación es la iglesia, no el edificio. Y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Y terminamos con esto, el Congreso Misionero en Panamá en 1916. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con este tema? Bueno, lo que les hablaba anteriormente de las estrategias del enemigo para poner cargas a la gracia, para que ya la gente no crea solamente por gracia, sino que tenga que agregar algunas cositas y ayudarse para entrar al cielo, que es totalmente contrario al mensaje del Evangelio. Dice, el Congreso Misionero fue un evento que pasó en 1916 en Panamá. ¿Por qué se dio? Porque en 1910 aproximadamente en Edimburgo, en Inglaterra, se llevó a cabo un congreso en el cual se decidió que Latinoamérica ya había sido evangelizado, 1910. Que ya Latinoamérica estaba evangelizado, que no era necesario hacer más misión ni enviar misioneros, que ya estaba evangelizado. ¿Por qué? Porque ya había entrado la Iglesia Católica desde Cristóbal Colón. Entonces, que ya está evangelizado, que no había trabajo por hacer, que lo dejáramos así y que ya está, que ahí paráramos el tema de la evangelización en Latinoamérica. En esa reunión de 1910 nos invitaron a personas que vieran esto desde diferentes perspectivas, sino a todos los que creyeran de la misma manera, que creyeran en esa manera. Se firma un documento, como en el Concilio de Jerusalén, se firma un documento y se dice que ya Latinoamérica, pero está evangelizada y que no hay nada que hacer, que los protestantes no tenemos que entrar, que no hay trabajo por hacer. Y un grupo de protestantes y también de personas
de las diferentes denominaciones, dijo, no, eso no es así. No es así, el evangelio no ha llegado a Latinoamérica. Entonces convocan el Congreso Misionero de Panamá en 1916. Y todos estos que ustedes ven son personas de diferentes denominaciones protestantes que se reúnen y crean como un concilio, un sinónimo de lo mismo del concilio de Jerusalén, y deciden y escriben y dicen que no, que sigue el protestantismo va a entrar en Latinoamérica y va a traer el evangelio tal y como nosotros lo entendemos por gracia sola. Jesús solo, gracia sola, sin añadirle nada. Y así es como entra el protestantismo a Latinoamérica, con todos sus misioneros y con todas las denominaciones que se dividen por regiones, etcétera. Por eso hay países que hay más una denominación que otra, porque en ese tiempo se dividió geográficamente. Pero ¿qué quiero que vean? Quiero que vean y aprecien cómo el movimiento de la fe tiene diferentes, muy diferentes eh, desafíos que tiene que ir encontrando, que tiene que ir venciendo en el camino y que tiene que ir entendiendo y discerniendo cómo poder combatir, cómo el enemigo trata y continúa tratando, empezó en el primer siglo, ahí en Hechos 15, de venir a agregar asuntos a la gracia y cómo continuado a través de la historia de diferentes formas y estrategias, pero también continúa en nuestro tiempo. Y es el trabajo de la iglesia ser apologeta de la fe. Y esto no es un trabajo de ciertos profesores de la universidad ni de gente que estudia esta carrera. Ese es un trabajo de todo creyente. Defender la verdad para que otros encuentren el camino, para que otros puedan llegar al cielo y tengan vida eterna. Pero para eso hay que entender la palabra de Dios, hay que estudiarla. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿qué excusa le vamos a dar al Señor? Y Dios nos dará luego los espacios donde Él nos va a usar para que esta verdad siga corriendo y el Evangelio siga llegando a otros. Porque si Pablo, Bernabé, Pedro y aquel grupo hubiera dicho, bueno, no importa que los circuncise, no pasa nada, el Evangelio hoy no estaría como está, por gracia sola. Y lo mismo hubiera sucedido en los siglos siguientes, cuando se encontró con diferentes desafíos, pero siempre hubo seres humanos, hombres y mujeres valientes que han defendido la fe, para que tú y yo hoy podamos tener el Evangelio por gracia sola y podamos entrar al cielo sin cargas ni peajes culturales, sino que con nuestra propia cultura y con todo lo de nuestra cultura que no contradice el mensaje bíblico, entremos a la presencia de Dios. Bueno, ahí les dejo que sigan reflexionando, que el Espíritu Santo continúe agregándote, que Dios te dé material para pensar y para seguir rumiando espiritualmente.